Número 11. Este ejercicio es muy similar al ejercicio anterior, porque igual nos piden las coordenadas, el módulo y dirección de la suma de este conjunto de vectores, ¿no? Su forma de resolución es similar a la anterior. Tenemos que descomponer estos vectores. Obtenemos aquí, trazando una línea vertical hacia el eje Y, hacia el eje X, perdón, tenemos su componente A en X. Y hacia el eje Y tenemos A en Y. Y escribimos sus componentes, A en X y A en Y. En X tendremos el módulo del vector por el coseno, ¿verdad? Porque está recorriendo el ángulo mostrado en la figura. Será el módulo del vector 45 por el coseno del ángulo, 15 grados. En el eje Y será el módulo del vector 45 por el seno del ángulo, seno de 15. Para esto tendremos un resultado. Para el vector B, hacemos lo propio. Desde la punta del vector hacia el eje X tenemos B en X. Hacia el eje Y tendremos B en Y. De los cuales B en X será módulo del vector por el seno, ¿verdad? 10 por seno de 25. En el eje Y será 10 por coseno de 25. Porque estábamos jalando y está al lado del ángulo, ¿verdad? Para el vector C, desde la punta del vector hacia el eje X, C en X. Desde la punta del vector hacia el eje Y, C en Y. C en X, C en Y. En X será módulo del vector 40 seno, ¿verdad? De 68. Módulo del vector 40 coseno de 68. ¿Qué es lo que pasa aquí con el vector D? Si vemos el vector B se ubica en el eje Y. No existe, no existe su componente en el eje X. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. En el eje X, el vector D será 0. Y en el eje Y, el vector será en el punto donde termina, ¿no? En este caso sería 25. ¿Está bien? Cuando se encuentran sobre los ejes, si está sobre el eje X, no tendrá componente en Y. Si está sobre el eje Y, no tendrá componente en X. O su componente será 0 directamente. Entonces obtenemos estos valores usando la calculadora, ¿no? A ver, haremos el uso de la calculadora. Tenemos primero 45 coseno de 15. Resulta ser 43,47. 45 seno de 15. Resulta ser 11,65, ¿no? Con dos decimales, 10 seno de 25. Resulta ser 4,23. 10 coseno de 25. Resulta ser 9,06, ¿no? 40 seno de 68. 37,09, ¿no? 09. 40 coseno de 68. 14,98. Y en el eje, bueno, para el vector D no tendríamos que hacer ningún cálculo. Y a continuación vemos quiénes son negativos y quiénes son positivos. Hacia la derecha en el eje X positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba eje Y positivo, hacia abajo negativo. ¿Quiénes son positivos? El vector A en X se mantiene. ¿Quiénes son negativos? B en X y C en X. B en X negativo, C en X negativo. En el eje Y, positivos B y A, negativos C. Y aquí el punto D, es decir, su coordenada aquí de en Y,
sería negativo también, ¿no? Entonces decimos C en Y negativo y D en Y negativo, 25, menos 25, ¿verdad? Y realizamos la sumatoria. Decimos la resultante en X será sumar A en X más B en X más C en X más D en X. El resultante en Y será A en Y más B Y más C en Y más D en Y. De todo esto vamos a obtener una suma. Si realizamos la suma, lo vamos a hacer de manera directa, ¿está bien? 43,47 en el eje, perdón, A en X. B en X es negativo, más por menos, menos 4,23. C en X es negativo, más por menos, menos 37,09. En el eje, perdón, hasta aquí hicimos a C, ¿no? D en X es 0, por lo tanto, más 0. No cambiaría nada, sería 2,15 su resultado, ¿no? En el eje Y veremos 11,65 A en Y más ven Y 9,06, ¿verdad? C en Y es negativo, más por menos menos 14,98. Y D en Y es negativo, menos 25. La resultante en el eje Y será menos 19,27. Una vez obtenido, decimos nuestro vector resultante se encontrará ubicado en 2,15 en el eje X y menos 19,27 en el eje Y. Y esta será nuestra respuesta, ¿no? La respuesta de las coordenadas del vector resultante. Ahora necesitamos el módulo y dirección de este vector, ¿no? Entonces decimos, el módulo del vector resultante será igual a la raíz cuadrada de su componente en el eje X al cuadrado más su componente en el eje Y al cuadrado. Entonces decimos, el vector resultante será el módulo, ¿no?, del vector resultante, 2,15 en el eje X al cuadrado más en el eje Y menos 19,27 al cuadrado. Finalmente decimos que nuestro vector resultante será raíz de 2,15 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 19,27 al cuadrado, resultando ser 19,39 unidades. Recuerden, unidades sirve para generalizar, ¿no? Generalizar las unidades que tenga el vector. Ahora nos pide la dirección. La dirección está dada por el arco tangente de su resultante en Y sobre la resultante en X, ¿verdad? Entonces, esto será tangente a la menos 1 de resultante en X menos 19,27 y resultante en X sería 2,15. Realizamos la operación en la calculadora, Shift, arco tangente, arriba menos 19,27, abajo 2,15. El ángulo será menos 83,63 grados. Y esta es su dirección. Si nos pidieran graficar el vector, será más o menos de la siguiente manera. Dibujamos los ejes coordenados. Bueno, en este caso nos dice en el eje Y es negativo, ¿no? Entonces nos conviene escribirlo de esta manera. En el eje X 2,15, ¿no? Ya 2,15 aquí más o menos. Y en el eje Y menos 19,27. Entonces bajamos, decimos, hasta aquí más o menos, menos 19,27.
Realizamos la intersección desde el 0 hasta ese vector, bueno, hasta ese punto será nuestro vector resultante. Siendo el ángulo todo esto, ¿no? Y sí, es un poco menos de 90 grados, así que está correctamente dibujado.